Minuto 96. Estamos de regreso después de algunas semanas de descanso en el canal con la noticia de que Aaron Ramsey está a una firma de ser de Pumas. El exjugador del Arsenal, Cardiff, Juventus y referente de su selección nacional desde las categorías inferiores hasta Eurocopas o fases clasificatorias al Mundial, parece tener aún ganas de aceptar un último reto en su carrera, esta vez fuera de las latitudes europeas. Para la Liga MX, el galés con 34 años todavía tiene más fútbol en una pierna que varios jugadores de distintos equipos de nuestro fútbol. Nadie lo va a negar, pero no se puede obviar que su historial de lesiones es amplio y mermó demasiado su carrera, sobre todo en la parte final. Y hay algunas lecturas sobre esto. Pues por un lado, si bien en los 11 años que pasó con el Arsenal, las lesiones lo marginaron de disputar momentos cruciales de sus temporadas más exitosas, tampoco lograron opacar el brillo de su calidad y talento, pues 3 títulos de FA Cup y 3 más de Community Shield lo respaldan como un futbolista de Premier League. Eso lo podemos ver más allá de su predisposición a lesionarse. Un talento que brilló siempre que estuvo bien físicamente, que hoy llega con un bagaje a Pumas para complementar a un plantel que notablemente estuvo falto de liderazgo, al menos el semestre pasado. No hablemos de otros porque de hecho es un malestar demasiado recurrente en el auriazul. La directiva no buscó nada más, en este caso un refuerzo para la cancha, lo hizo para el vestidor, por el marketing e incluso para aportar ideas al banquillo. Con esta sinergia que empieza a demostrar este club con la agencia de representación que trae a Efraín Juárez, a Beat Sports Group, que también representa a Ramsey. Y hacemos énfasis en este punto porque por supuesto que acá se termina de evidenciar el daño a largo plazo que te hizo entregarle las llaves del equipo a Mohamed y sus promotores. Nos hablarán de los números, las clasificaciones a la CONCACAF, pero una de las interpretaciones es también que la gente ligada a Mohamed nos clavó a Ergas, Gustavo Lema o Magallán, que este último además tiró pestes de la liga bajita a la mano, y entre ellos no aportaron ningún salto de calidad en cuanto a jerarquía para Pumas. Hoy la agencia de Efraín facilita las cosas con Ramsey. Cada técnico viene en paquete con algún jugador o jugadores. No debería de ser ningún secreto, ni teoría de conspiración, como dice la prensa amiga cuando le conviene. Nos vamos a quejar de un futbolista de 34 años con carrera europea en una de las mejores ligas del mundo y campeón además de la Serie A. No tanto. Pero sí es preocupante su historial de lesiones aunado a su edad, por lo que uno pide que si a Ramsey se le trae casi del retiro para aportar algo más que goles o asistencias, de verdad que valga la pena, de verdad que acarrea a sus compañeros, que motive, que transmita su experiencia, en un club falto de referentes con un proyecto que pinta más serio en el papel, pero que puede caer en las mismas trampas de siempre si la directiva no se compromete a seguir en la búsqueda de un plantel más eficiente. Pumas no tiene la gran cartera, ya lo sabemos, tampoco se va a volver Tigres con una inversión millonaria, no lo quieren soltar los burócratas de rectoría y es lo que hay, por lo que en esta actualidad auriazul se le tiene que exigir a los que están al mando que hagan un trabajo digno y que este fichaje sea un primer paso nada más en el camino a apuntalar seriamente al plantel. Pero bueno, entiendo que usted está acá para escuchar hablar de Ramsey y por eso, antes de pasar al tema central del video sobre la carrera de este jugador, vamos a hablar de fútbol. Ramsey y Pumas. En el esquema de Efraín Juárez 4-2-3-1, el futbolista galés podría encajar como el mediocentro más adelantado, media punta detrás del 9 como el cerebro del equipo, lo cual podría dejarle la opción a Pumas de combinarlo con la velocidad, fortaleza y visión de campo de Carrasquilla, con Caicedo a un lado como esos dos pivotes sosteniendo al equipo, tanto en la salida de balón controlada como en la creación de juego. El colombiano tuvo un rendimiento más bien intermitente y los cortos de mente seguro van a venir a decir que lo estoy poniendo inamovible en Pumas porque soy su amigo o alguna estupidez así, pero la realidad es que lo tomo en cuenta porque no me parece que este equipo le vaya a buscar un reemplazo ahora mismo. Debería, porque al club le hace falta ese mediocampo infalible, un mediocampista infalible que pueda respaldar al Coco bien y que el panameño pueda soltarse más al frente, pero no parece que vayan por ahí de momento. Otra variante que podría hacer con este futbolista es que Carrasquilla se mantenga más adelantado para que los dos pivotes sean justamente Caicedo y Ramsey. Con la técnica fuera de serie del galés ya tienes asegurada una salida limpia de balón, pelotas largas a los extremos, es decir, dos variantes de las que le gustan a Efraín, como vemos en pantalla, que puede hacer muy bien el europeo. Lo que podremos decir que no suena del todo bien sobre este fichaje es la edad combinada con el historial de dolencias físicas y su actualidad sobre todo. Ojo,
todas esas condiciones juntas, no deficiencias separadas. Y lo explico así con manzanitas, no para nuestro amable auditorio que ya se la sabe, sino para esa banda con el cerebro frito por los algoritmos que se va a quedar con los videos de highlights de hace años y quiero aplaudir de pie este fichaje. De esos videos que van a salir por todos lados, yo me voy a quedar con este tipo de acciones. La visión de campo innata que tiene Ramsey para habilitar a sus compañeros, aunque este tipo de jugadas, por supuesto, que no las vamos a poder aislar de su contexto futbolístico. ¿Cuál es? Pues que el Arsenal tenía en ese entonces ese estilo de juego de pases rápidos, agresividad para encontrar el espacio entre líneas, gracias a un mediocampo talentoso que abría las defensas con un pase clave, o varios. Eso no necesariamente se puede replicar en CU, pero estas jugadas sí nos evidencian las capacidades que tiene Ramsey para ser ese creativo y obviamente en la medida que tu plantel tenga futbolistas que cumplan con ciertas características diferentes, tendrás mucha ventaja. Por cierto, esta visión de campo se tiene o no se tiene, y creo yo, jamás se pierde ni con los años. Y ahora, ¿cómo llega y quién es Aaron Ramsey hoy? ¿Por qué decimos lo que decimos de este fichaje? Contrario al clásico imbécil que viene a insultar en los comentarios porque no aplaudimos todo unánimemente, acá damos los argumentos innegables, los números y la cara más honesta de cada futbolista que llega, haciendo un recuento breve o no tan breve de su carrera. ¿Por qué? Porque intentar endulzar el oído por la llegada de un jugador de 34 años no te quita credibilidad si por ahí llega a salir mal. Lo de hoy es darle el marrón a Grupo Caliente o a la Rectoría, y está perfecto si de eso viven, pero acá no. Tenemos esa libertad de intentar acercarnos a la realidad, y si Pumas va a firmar talentos en estas condiciones, tener todo ese historial que estamos por sacar de Ramsey sí nos va a dar una idea de qué podría aportar de verdad. Un panorama mejor argumentado es eso nada más, no sentirse superiores ni nada, no se me confunda. Y disculpe si usted vino a ver una videoreacción de highlights o un recibimiento con bombo y platillo para el futbolista. Acá no hacemos necesariamente eso. Y si le gusta este enfoque, por favor no se olvide de dejar su me gusta, compartir, comentar y sobre todo suscribirse a este canal para que el algoritmo de YouTube siga recomendando estos análisis. Y ahora sí, continuamos con la carrera de Ramsey, el genocida del gol, como dirían esos videos clickbaiteros que por supuesto nosotros agradeceríamos y brindaríamos con champán si el tipo hace un gol o tres y por ahí provoca que se atragante con caviar el narcotraficante de Jorge Gank, Emilio Azcárraga o ya de perdida Salinas Pliego. Aaron Ramsey haría su debut con 16 años en el Cardiff un 28 de abril de 2007 ante el Hull City, aunque solo llegase a disputar un solo minuto en aquel partido de Championship, segunda división inglesa, su calidad era llamativa para las selecciones menores de su país, donde esa misma temporada llegó a disputar 2 encuentros, una victoria por 4-3 ante Suecia y una derrota 2-0 contra Bosnia por las clasificatorias a la Eurocopa Sub-17. Para la siguiente temporada dio un salto importantísimo para su edad, pues en ese Inter donde estaba cumpliendo 17 años, además de hacer este tipo de golazos con el equipo de reservas, logró disputar 15 partidos con el primer equipo del Cardiff y cerró la temporada anotando su primer gol en la institución que lo formó, demostrando grandes dotes para colocar la pelota y sobre todo esa calma que se requiere para definir viniendo de atrás. No olvidemos por supuesto que estamos hablando de un mediocampista, referente en su selección desde que nació futbolísticamente. Ramsey jugaba adelantado a su categoría y en esa misma temporada, aunque Gales no clasificó a la Eurocopa Sub-21, el chico disputó minutos en todos los partidos clasificatorios de aquella selección, donde la postal más importante que dejó fue este gol al mismo combinado inglés que finalmente los dejó fuera del camino europeo por un global de 5-4. Aunque con estas acciones, por supuesto, el ojo del fútbol de élite ya había volteado a ver al joven futbolista. El Arsenal de Wenger se fijó en él para la temporada 2008-2009, donde terminó disputando 22 partidos en todo el año calendario, y aunque no llegó a colgarse ninguna medalla, su mejor trofeo fue haber logrado anotar tanto su primer gol en una Champions League ante el Fenerbahce, como su primer gol con la selección mayor ante Liechtenstein, con el 10 en la espalda y de tiro libre. Su carrera estaba marcada para ser importante con la camiseta de su país. Ramsey volvería para la siguiente temporada con la convicción de explotar todo su potencial de manera muy temprana, y así anotó hasta en 4 ocasiones nuevamente con el Arsenal, incluyendo por supuesto su primer gol en la Premier League contra el Portsmouth y algunos más tanto en selección mayor como en la categoría sub-21 ante Italia, por ejemplo, con este tipo de acciones de fuera de serie.
El tipo pintaba para bailar al mismo ritmo de Ryan Giggs, aunque lamentablemente una entrada artera ante el Stoke City empezaría a mermar su carrera desde temprano, provocándole una fractura de tibia y peroné que daría fin a su mejor temporada hasta aquel momento. Para la 2010-2011, el Arsenal decidió cederlo a dos clubes diferentes a lo largo de la temporada que disputaban la segunda división, quizás con la intención de que el chico pudiera recuperar confianza en un nivel no tan exigente después de la terrible lesión. Ramsey terminó disputando apenas 5 partidos con el Nottingham Forest y apenas 6 más en un regreso corto al Cardiff, para cerrar después ese año con el Arsenal, anotándole al Manchester United antes de volverse el cementerio que es hoy, y por supuesto ya como capitán en 4 de los 7 partidos que disputó con su selección en ese curso, donde hizo 3 goles más, con asistencia incluida de su contemporáneo Gareth Bale. Para el siguiente año se adueñó de la titularidad con el Arsenal, anotando más goles, aunque terminó lesionado del tobillo en la parte definitiva de Champions. Eso fue lo más destacado de ese curso para él, más su gol y participación con la selección olímpica de fútbol de la Gran Bretaña, que se quedó en cuartos de final contra Corea del Sur. Sí, en aquellos Juegos Olímpicos, con el oro mexicano de la mano de Oribe Peralta. En la 2012-2013 no tuvo mayor trascendencia en números, aunque se mantuvo como capitán de su selección, pero sí destaco que no tuvo lesiones mayores en todo el año y pudo disputar casi todos los partidos. Tendría todo entonces para volver a brillar en el siguiente curso, y así fue en parte. Hi, this is Aaron Ramsey, Arsenal Wales player. En la temporada 2013-2014 del Aaron Ramsey, ya con ese historial y habiéndose sobrepuesto a una lesión mayor, ayudó al Arsenal con 3 goles contra el Fenerbahce para meterse a la fase de grupos de la Champions League. Luego, con grandes actuaciones suyas, el equipo surcó la fase de grupos por encima del Dortmund, Marsella y Napoli. Del lado de la Premier League, hizo 8 goles y 6 asistencias en los primeros 5 meses de la temporada que pusieron a los Gunners a competir en lo alto de la tabla, aunque los fantasmas volverían a pegarle. Tuvo una distensión en el muslo que lo alejó de las canchas el suficiente tiempo como para dejarlo fuera de las fases finales de Champions, donde Arsenal se despidió ante el Bayern Múnich, y luego su club cayó estrepitosamente ante su ausencia en la clasificación de la Premier League. Ramsey, de todos modos, sí pudo regresar para ganar su primera FA Cup, marcando un gol decisivo en el minuto 109 contra el Hull, lo que le valió cortar la racha de 9 años sin títulos del Arsenal en aquella temporada. Para el siguiente curso, empezaría ganando la Community Shield contra el Manchester City con un 3-0 donde el próximo jugador de Pumas anotó y asistió. Y aunque ese inicio fue brillante, junto con otros 2 goles que hizo en las primeras 2 fechas de la Premier League, Ramsey dejó un sabor agridulce para los fanáticos del Arsenal, pues si bien el jugador galés pudo aportar hasta 10 goles en ese año, otra vez tuvo una lesión que no le dejó disputar de la mejor manera la llave de eliminatoria de Champions League contra Mónaco. Aunque sí acercó al equipo con un gol en la vuelta, no les alcanzó para pasar de ronda, y en la Premier League se quedaron con la tercera posición. Por el lado bueno, los Gunners volverían a ganar el título de la FA Cup, esta vez contra el Aston Villa por 4-0, con Ramsey jugando 90 minutos. Un buen premio de consolación para un club que parecía tener potencial para meterse algo más lejos en la mencionada competición europea. Las 2 temporadas siguientes en el Arsenal fueron bastante sombrías para Ramsey, pues solo marcó un total de 10 goles y logró 11 asistencias en todas las competiciones. El Arsenal terminó eliminado de la Liga de Campeones en octavos de final en ambas temporadas, aunque sí ganaron la Community Shield contra su rival Chelsea en 2015, otro premio de consolación. Ramsey después sufrió más lesiones, ambas relacionadas con el muslo, en la temporada 2017-2018, donde apenas marcó 11 goles y dio 12 asistencias, e incluso llegó a las semifinales de la Europa League para ser eliminado por el Atlético de Madrid. Para el siguiente año, otra vez con una participación gris de su equipo en la Premier League, Ramsey y sus compañeros tenían que dar la cara por la gloria europea, y aunque el galés aportó 2 goles en el camino a la final, uno para echar al Napoli en cuartos, las lesiones otra vez, por increíble que parezca, volvieron a dejar fuera al jugador y no pudo disputar la final perdida contra el Chelsea por la Europa League. Algo terminó de romperse entonces con el equipo al que perteneció por 11 años después de esa temporada y un cambio de técnico.
Sus negociaciones por la renovación se retrasaron y el tipo terminó saliendo a la Juventus con una despedida melancólica que también cerró la mejor etapa de su carrera. Aunque Ramsey después sí ganó la Serie A con pocos minutos de juego y alguna que otra lesión leve en su primera temporada con 4 goles y una asistencia, el balance general en la Juve fue más bien un cúmulo de lesiones en los muslos, suplencias y por ende pocos minutos de juego. Terminó saliendo del club italiano a préstamo con el Rangers, donde jugó 13 partidos apenas, incluyendo una sorpresiva final de Europa League que perdió ante el Frankfurt por penales, además de un par de fases de la Copa Escocesa, donde aportó una asistencia contra el Annan Athletic en octavos de final, cerrando su palmarés hasta el momento, sin haber podido disputar esa final. Después podremos hablar de su incursión en la Liga Francesa, donde hizo un solo gol y 3 asistencias en la única temporada que estuvo antes de volverse a lesionar y regresar con la intención de retirarse ya en el Cardiff. Seamos honestos, con ese historial de lesiones, lamentablemente es difícil creer que vamos a tener a un jugador que vendrá a romperla cuando ha padecido demasiadas dolencias. Pero bueno, para los que todavía quieren comprar el humo de la prensa amiga, ¿qué pasó con el próximo jugador de Pumas en sus últimas 2 temporadas? Jugó 6 partidos muy buenos en el inicio de la segunda mitad de 2023. Hizo 3 goles en la segunda división inglesa para volverse a lesionar, ahora de la rodilla, y jugar apenas 7 partidos de los últimos 16 de la temporada pasada, ninguno 90 minutos. En su último ciclo con el Cardiff, antes de llegar a Pumas, jugó apenas como titular los primeros 4 partidos de la temporada pasada, 90 minutos completos, eso sí, para volver a lesionarse en una fecha FIFA con su selección y no volver a pisar la cancha desde el 9 de septiembre de 2024 hasta febrero del presente año, donde volvió para jugar 6 partidos y sí, se volvió a lesionar. Ramsey disputó su último juego el 11 de marzo pasado y desde entonces estuvo en recuperación por sus muslos de nueva cuenta. Entendemos que el discurso para justificar este fichaje va a ser el de que el tipo tiene más talento en una uña que el promedio de jugadores de la liga. También lo tenía Giovanni en sus mejores épocas, pero las lesiones son un tema bien complicado, sobre todo cuando son tantas y en todas las etapas de la carrera de un jugador. Mi pregunta final, aunque la gente espera que digamos que es un bombazo, ¿de verdad Aaron Ramsey, después de una carrera llena de dolencias físicas, en el sol, la altura de CEU, etc., será lo que necesita Pumas? Yo lo entendería si el nivel de aporte desde fuera de la cancha fuera tan motivacional como el de Hugo Sánchez en el bicampeonato, pero entendiendo el contexto completo de su carrera, a pesar del gran talento que ya vimos que tiene, a mí me genera preocupación. ¿De verdad estamos para contratar auxiliares técnicos con falsas etiquetas de refuerzos? El tiempo lo dirá. Muchas gracias por escuchar o ver el capítulo 211 de Minuto 96, el regreso no tan triunfal con estos bombazos. Nada más me faltó sacar el inglés Peña Nieto para presumir a Ramsey. Let's go with the pase oblista. Saludos a Darío Dorantes, Luis Bárcenas e hijos Luna y Luis, Renosila, Joshua AG, César Martinioli, Tavo Cervantes, Jorge Ochoa, Edgar Rack de hasta Utah, Ángel López, Lord Kevs ML, David Segura, SG7 FIFA Games, Omar Barrientos, Juan Cortés e hijo Alejandro, Eric Rayo, Gil Ramírez y su esposa Silvia, Uciel MX, Pedro Peter Castrejón, Gato Chávez, Jorge Rosas, Carlos y Ale Parada, Pepe Rashid, Rumi Cabañas, Carlos Zamora Sotelo, Junfer, El Balazo, Rocío García, Óscar Espinosa, Alejandro Villa, Manuel Ordorica, Javier Bates, Irra Sandoval, Antoine Rojas, Camazots, Mario 1234, Carlos Martínez, Isacrack, Nito the First, Carlos Flores, Rey Carmesí, Octavio Ochoa, Brandon B, Papi Saulus, Panda Roses, Dante Valle, DTHC, Arturo Veladiz, Arihualo, El Funes, Ivalés Huertes, Diego Elohim, Uriel Carrizosa, Uriel Stone Méndez, su esposa Iraíz e hijos Fabián y Valeria, Nico y su hijo Nico 30 hasta Uriangato, Fer el Puma, Lágrimas Negras de un Vampiro, Iván Serrano, Minotauro Music, Saúl Santamaría, Marco Díaz, Guasura, Hugo Bat, Miguel Alvarado, Luis Bernal, Oscar, Alejandro Portilla, Mostrillo Sea, Osvaldo Martínez, Manuel Hernández, Rey Foot, Juan Carlos Alejandre, César JL, Francisco Ábalos, Javier S5K, El Mal Tony, Alan Rivera, Eduardo Guerra, Abraham Ambrosio, José Sánchez, Johan Ovalle, Álvaro Leiva, Alex Vallado, Luis Rosales, Jaime Rivela, JG, Leonel Díaz, José Villanueva, Diegol, Yourself Psicólogo Zapopan, Luis Pérez, Ranco Sasa, Agustín Hernández, Uriel Hernández, Alejandro Pérez, Félix Ocampo, Martín Gamón, Santiago Vera, Leonardo López, Paulo Luna, Neo Leo y Alex Horna. Muchas gracias a todas y todos por escribir. Yo soy Jorge del 96 y nos vemos el próximo episodio. Gracias.